Bueno, pues bienvenidos a todos a esta rueda de prensa al final de la Asamblea Plenaria número 117 de esta Conferencia Episcopal Española que ha tenido lugar desde el pasado lunes, desde el día 19 hasta hoy. Todavía los trabajos se están terminando. Creo que les hemos pasado ya la nota de prensa, las tienen ustedes, está también en la página web, allí la pueden consultar. Para dar cuenta de los trabajos que se han realizado en estos días, está con nosotros, como es habitual, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar también de Valladolid. Buenos días, amigos, y feliz día de San Jorge, feliz día del libro. Me gustaría incluso, pues hacer como un pequeño regalo de la propuesta de al menos un par de libros, ¿no? Digamos, este libro Soñemos Juntos, del Papa Francisco, y ya de paso decimos que Francisco tiene un nombre de pila que es Jorge, así que felicitamos al Papa. También los obispos en asamblea plenaria escriben hoy una carta al Papa expresándole su felicitación, agradecimiento por su servicio y la comunión, ¿no?, que expresamos a él, y le pedimos también al Señor que le fortalezca en estos momentos de grandes desafíos para la Iglesia y para la sociedad. Pero también me gustaría poder ofrecer otro texto, ¿no?, otro texto diferente, ¿no?, también de esta época en cambio, que es este texto de una economista, Kate Raworth, Economía Rosquilla. 7 maneras de pensar la economía del siglo XXI, ¿no?, para hablar también primero de la familia presidida por el sucesor de Pedro, pero también hablar de la familia humana y de los desafíos tan grandes que tenemos a la hora de organizar la casa común, ¿no? Que esos textos sean propuesta en este día del libro, en este día de San Jorge. En esta plenaria de la Conferencia Episcopal hemos seguido realizándola de una manera mixta, presencial y a través de videoconferencia. Gracias a estos medios, la plenaria se ha podido realizar con participación de todos los obispos convocados a esta 117 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Han participado por primera vez el obispo de Zamora, Monseñor Fernando Valera, y los obispos auxiliares de Barcelona, Monseñor Javier Vilanova, y de Santiago de Compostela, don Francisco José Prieto. Ellos también se han distribuido y se han incorporado a diversas comisiones episcopales, como se recoge en el texto que tienen entre manos. También don Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, ha regalado a la Conferencia Episcopal una réplica del cáliz de la Última Cena que se conserva en Valencia, con motivo de la celebración del año jubilar del Santo Cáliz 2020-21, Cáliz de la Pasión. En la sesión inaugural, el cardenal Juan José Omella, apoyándose en 3 versículos del Evangelio según San Lucas, nos habló de la realidad social que, alejado de la pandemia, y señaló algunas claves para superar de manera conjunta esta situación. En España existe un creciente y grave problema que se llama desigualdad social, señaló el presidente de la conferencia. Este es un reto que tenemos que abordar para asegurar la dignidad de todos y la necesaria justicia social, que es siempre garantía de paz social. Todos conocen el texto y no es cosa de extendernos más. También el nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auzá, destacó el trabajo bien realizado por parte de la Conferencia Episcopal Española, siguiendo los deseos del Santo Padre en materia de abuso de menores. Nadie puede interpretar, afirmó, falta de transparencia o negativa a secundar lo que el Papa pide al respecto. Les animo, pues, a la necesaria colaboración en este doloroso tema, sobre el que desde la Secretaría General se ha manifestado hace unos días, decía el señor nuncio. También yo quiero resaltar de la intervención del señor nuncio lo que él, iba a decir que abriendo su propio corazón de filipino, pues habló de la evangelización en Filipinas, ¿no? Y nos hizo pues una extensa, diría yo, para lo que suele ser la breve intervención de los nuncios
en la apertura de la Asamblea, digamos, un extenso agradecimiento de lo que la Iglesia española ha realizado en Filipinas a lo largo de muchos siglos, ¿no? También en la sesión inaugural recordamos, y lo hemos hecho a lo largo de todos estos días en las celebraciones de la Eucaristía, a los obispos fallecidos desde la última asamblea plenaria, don Damián Iguacen, don Alfonso Milián, don Juan del Río y don Rafael Palmero. Uno de los asuntos más importantes que ha tratado esta asamblea plenaria ha sido la aprobación del texto Líneas de Acción Pastoral 2021-2025, es decir, curso 2021-22 hasta el curso 2024-2025. Unas líneas de pastoral, por tanto, que aprobadas en esta asamblea plenaria, pues entrarán en vigor y se pondrán en práctica a partir del nuevo curso, a partir de septiembre próximo. Estas líneas, en realidad, es una invitación a la propia Conferencia Episcopal, a sus comisiones y servicios, y desde ahí a toda la Iglesia española, a vivir este tiempo haciendo camino al andar, podríamos decir, con esta perspectiva, ¿no? Cómo evangelizar en la actual sociedad española, e invitándonos así a hacer un camino de discernimiento, hacer un camino juntos, sinodal, decimos ahora con especial fuerza en la Iglesia, para discernir cómo evangelizar en la actual sociedad española, en un mundo, además, en una sociedad que vive el cambio de época tan grande como el Papa Francisco recuerda con tantas oportunidades, ¿no? Ya el cardenal Omella adelantó en su discurso inaugural que la conversión pastoral, el discernimiento y la sinodalidad son los tres ejes principales que, en sintonía con el Papa Francisco y con la Iglesia Universal, vertebran y motivan estas líneas de acción. El propio tiempo de pandemia nos ha hecho, desde la escucha de las situaciones que vemos en nuestras respectivas comunidades, caer en la cuenta de un incremento de la preocupación por el sentido de la vida, por el situarnos en el camino de nuestras propias existencias personales, de la acogida de la fragilidad y de la realidad de la misma muerte. Por otra parte, han sido tantas las llamadas, y siguen siéndolo, desde el punto de vista de la fraternidad, de las ayudas sociales, de la colaboración de unos con otros para abordar las consecuencias de la pandemia. Todo ello hace que esta llamada que la Iglesia experimenta a anunciar lo mejor que tiene, que es el propio anuncio de la existencia de Dios, de su rostro manifestado en Jesucristo, y de poder hacer camino juntos como hermanos en la Iglesia y desde ahí ser signo e instrumento de la fraternidad universal, pues por ahí hemos querido situarnos a la hora de hacer el dibujo de este texto, que en las próximas semanas, después de las correcciones que los propios obispos han querido hacer, ajustes en el propio texto antes de ser publicado, pues presentaremos de una manera más formal, entregando el texto de estas orientaciones y líneas de acción pastoral que contienen también las propuestas de cada una de las comisiones episcopales. Este marco general quiere ser una invitación a acoger el desafío de una conversión pastoral, que ha de ser también una conversión personal e institucional, para una salida misionera, salir para hacerse prójimos a las personas con las que compartimos espacio, trabajo, vocación y misión. Salir al encuentro de la sociedad para hacer presente la presencia de la Iglesia que anuncia, celebra y sirve. Otro de los asuntos que hemos seguido trabajando en la línea de lo que viene haciendo la Conferencia Episcopal y cada una de las diócesis, siguiendo las orientaciones que desde hace ya unos cuantos años nos vienen llegando desde la Santa Sede, es la creación por parte de la Conferencia Episcopal de un servicio de comunión, asesoramiento y ayuda a las oficinas creadas en todas las diócesis españolas para la protección de menores. Este servicio de asesoramiento para las oficinas diocesanas para la protección de menores y la prevención de abusos quiere ser un servicio de comunión que ayude
al conocimiento de las personas que trabajan en estas oficinas, a compartir sus respectivas experiencias, a caer en la cuenta de necesidades que puedan ir surgiendo, de la necesidad de apoyo que tenemos que prestarnos unos a otros, de abordar quizás también algunos recursos comunes, algunos servicios que podamos hacer. También está este servicio de comunión, de asesoramiento y de ayuda, quiere ser un cauce para la relación con todas las congregaciones religiosas, con la CONFER, también con otras asociaciones civiles que tienen una preocupación con este asunto, incluso con la propia administración pública, con la Fiscalía General, con quien sea necesario, para juntos poder abordar no solamente la situación eclesial, que es nuestra responsabilidad primera, sino cómo colaborar a poder abordar también este asunto doloroso en la sociedad española y poder contribuir desde nuestra propia experiencia a la prevención de los abusos, a la atención de las víctimas, en definitiva, a tratar de poner remedio a una realidad desgraciadamente creciente y sangrante en la propia sociedad española. La Conferencia Episcopal también ha aprobado en esta asamblea plenaria un nuevo texto del Testamento Vital. Ya hace unos años, unas décadas incluso, la Conferencia Episcopal ofreció un texto. La situación ahora es doblemente novedosa. Por una parte, la ley de eutanasia, recientemente aprobada y que entrará en vigor en las próximas semanas, establece en su articulado la posibilidad de expresar las últimas voluntades y que esas últimas voluntades, como ejercicio de la libertad de los ciudadanos, sean registradas para ser luego respetadas. Digo, esta es una novedad. La otra novedad desde nuestro antiguo texto llamado de Testamento Vital es que en cada una de las comunidades autónomas ha surgido una propia oficina de registro de últimas voluntades y una regulación de este asunto. En algunas comunidades autónomas, me parece que solo en 3, tienen su propio texto al que uno se adhiere de una manera o de otra, ¿no? Pero con todo, nosotros ofrecemos este texto que le tienen ustedes delante para que pueda servir como de referencia común, sabiendo que luego en cada una de las comunidades autónomas habrá de ver la manera de cómo se conjuga con las exigencias que la comunidad autónoma respectiva pueda pedir. Pero en todo caso, nosotros sí que queremos insistir en que si una de las claves de la ley, de la que nosotros, como ustedes saben, somos muy críticos, es hablar de la libertad de decisión, nosotros ya volvemos a reafirmar que creemos que no existe esta libertad para poder acabar con la propia vida, menos aún con la vida de otros de manera subsidiaria, pero la propia ley reconoce que las personas puedan o bien pedir que se les practique la eutanasia o bien pedir, así dice el tenor del artículo de la ley, que expresar en unas últimas voluntades el deseo de que no se realice en su persona la práctica de la muerte provocada ni del suicidio asistido, ¿no? Entonces, por eso ofrecemos este texto y al hilo de presentar este texto también queremos hacer una campaña de difusión del mismo texto y de animar a la sociedad española, a las personas que sean conscientes de la gravedad de este problema, a dar el paso de inscribir esta decisión, este testamento vital, esta declaración de últimas voluntades en favor de la vida y de los cuidados hasta el último momento de la propia existencia en los registros correspondientes en cada una de las comunidades autónomas. También el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, don Alfonso Carrasco, nos ha informado, al hilo de la nueva ley educativa, de los trabajos realizados en diversos ámbitos en relación con esta nueva ley educativa. Por una parte, ayer mismo, en esta misma sala, se presentó el final de un trabajo del que yo creo que todos los participantes están bastante satisfechos, de un trabajo, de un foro sobre la actualización del currículo del área de religión católica. Tienen ahí una página web
donde se recoge la síntesis del foro hacia un nuevo currículo de religión y también las perspectivas de trabajo de futuro, que podrán desarrollarse de una forma u otra según cuáles sean los decretos de desarrollo del LOE y luego los decretos ya que cada comunidad autónoma, en uso de sus competencias en materia de educación, pueda realizar. Nosotros, una vez más, hemos querido dar testimonio desde el trabajo en el foro para el nuevo currículo de religión que es posible el dialogar sobre las cuestiones educativas, que es posible acoger algunas de las sugerencias que se nos han hecho desde la propia ley y querer ofrecer lo que para nosotros nos parece un derecho irrenunciable de los propios padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales. También hemos tratado en esta asamblea plenaria el dar los pasos para poner en práctica la Carta Apostólica del Papa Francisco Spiritus Domini para la institución estable de laicos como lectores y acólitos, hombres y mujeres. Para ello se ha trabajado sobre un informe elaborado por la Comisión Episcopal para la Liturgia en coordinación con la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado acerca de los criterios litúrgicos, formativos y pastorales, ¿no? También con la previsión de un posible plan de formación para las personas que vayan a ser instituidas de manera estable para estos ministerios laicales que hasta ahora formaban parte del cursum, digamos, hacia el ministerio ordenado, y que, por tanto, los directorios que tenía la Iglesia española sobre lectores y acólitos se aplicaban fundamentalmente a lectores y acólitos que luego iban a ser ordenados diáconos, presbíteros. Entonces hemos comenzado este trabajo al poco tiempo de recibir la carta del Papa para dar los pasos necesarios y así poder aprobar un directorio general para la Iglesia española de lo que se refiere a la institución de estos lectores y acólitos. Dentro del ámbito de la Comisión Episcopal para la Liturgia, ya en otras informaciones, la plenaria ha aprobado el nuevo ritual de exequias, el misal y el leccionario para las misas de la Bienaventurada Virgen María y la traducción de los textos litúrgicos de la memoria libre de la Bienaventurada Virgen María de Loreto. También la Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida ha informado sobre el año Familia Amoris Laetitia, ya comenzado desde 19 de marzo pasado y que se extenderá hasta el 26 de junio del año 2022. Es un año, como saben, convocado por el Papa para celebrar el 5º aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Desde la Comisión Episcopal se ha presentado un plan de sugerencias, de actividades que se realiza en colaboración y en coordinación con todos los delegados de familia, de pastoral familiar de nuestras diócesis. También se ha realizado una consulta sobre la puesta en marcha, que se ha decidido poner en marcha un camino de pastoral para las personas mayores. Ya el Papa ha instituido una jornada en torno al 26 de julio, no junio, 26 de julio, memoria de San Joaquín y de Santana, que es los abuelos del Señor, como fiesta de los abuelos, de los mayores, pero además de la celebración de este día, la Iglesia española quiere poner en marcha un servicio especial de pastoral de las personas mayores, vinculado a la subcomisión de familia, en relación también con pastoral social, con pastoral de la salud. Hemos visto, especialmente en tiempo de la pandemia, el virus, como me gusta decir, ha tirado de la manta de situaciones que ya teníamos en la vida española, como es la situación de soledad de muchas personas que viven en sus casas, personas mayores, la situación de las residencias, que ha sido dramática, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, y todo ello nos lleva a decir, hay que cuidar de una manera singular esta pastoral. Por otra parte, cuando muchas veces son los abuelos los que están llevando muchas veces a sus nietos a la participación en la catequesis de iniciación cristiana, a la vida de la Iglesia, en fin, muchos aspectos que hacen que esta pastoral de mayores merezca tener una carta de naturaleza en la vida de nuestras comunidades cristianas y, por tanto, que sea un servicio que ayude en la propia Iglesia española, ¿no?
Los obispos han recibido información sobre las implicaciones para la Iglesia de la obligación del cumplimiento normativo, de la conocida como compliance, que la mayoría de las empresas españolas tienen que realizar y que en algunas diócesis de España ya se está realizando y que también la Conferencia Episcopal lo quiere realizar, y se han ofrecido algunas pistas para la puesta en marcha de esta obligación de cumplimiento normativo en cada una de las diócesis. La verdad es que la Iglesia es una organización muy compleja en su propio interior, con realidades diversas, realidades parroquiales, realidades educativas, congregaciones religiosas, servicios sociales, hospitales, con lo cual el realizar estos protocolos de cumplimiento que puedan, por una parte, respetar el derecho penal, el derecho civil, las pautas civiles respecto del cumplimiento, y que además se ajuste al derecho interno, que por otra parte el derecho público de nuestra nación reconoce a la Iglesia y al Código de Derecho Canónico de la Iglesia como derecho interno, como estatuto a respetar. Hace falta conjugar esas dos realidades normativas para poder hacer una adecuada obligación de cumplimiento. Yo creo que lo más interesante del diálogo que hemos mantenido al respecto es que hemos visto que, además de cumplir con una obligación jurídica, esta puesta en marcha de los planes de cumplimiento normativo va a ser una oportunidad estupenda para crecer en prácticas de buen gobierno, para crecer en algo de lo que desde el punto de vista más ya teológico o pastoral estamos insistiéndonos en la Iglesia como una línea fuerza, que es la propia sinodalidad, que supone asumir las responsabilidades de todos, de alguno y de uno, que es el obispo que preside en la caridad la vida de las iglesias y que tiene en el propio caminar compartido de la Iglesia en el camino del mundo, que eso es un sínodo, pues una responsabilidad singular. El profesor de Derecho Canónico de la Facultad de la Universidad de Navarra, Diego Zalbidea González, nos ayudó en este diálogo y en esta propuesta. También ha intervenido en la plenaria el rector de la Iglesia Nacional Española en Roma, Javier Brosel Gávila, para explicar la situación actual de dicha Iglesia, y el padre Antonio España, provincial de los jesuitas, para hablar del camino ignaciano que los jesuitas el año que viene, de una manera especial, para celebrar un año jubilar relativo a la propia vida de San Ignacio y de su conversión. Es un camino que proponen desde Loyola a Manresa, que atraviesa varias comunidades autónomas, una multitud de diócesis, y que ofrecen la posibilidad de, siguiendo la pauta de los ejercicios espirituales, hacer ese itinerario, ese camino, esa peregrinación. El padre España, provincial de los jesuitas, nos ayudó a conocer esta propuesta. La Asamblea también ha recibido informaciones de las comisiones episcopales y de la situación actual de Ábside, que es esa empresa que acoge a 13 y COPE, en definitiva sobre la situación actual de 13 y COPE. La Asamblea Plenaria ha elegido a Monseñor José Manuel Lorca, obispo de Cartagena, nuevo presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, que sustituye a Monseñor Juan del Río, fallecido el pasado 22 de enero. También en esta Asamblea Plenaria se suelen aprobar las intenciones de la Conferencia Episcopal Española para el año 2022, que unimos al apostolado de la oración Red Mundial de la oración del Papa. También diversos asuntos económicos y de seguimiento, y en cuanto a asociaciones, se han creado y aprobado los estatutos de dos fundaciones educativas, la Fundación Educativa Filipense y la Fundación Educativa José Gras. También se han aprobado la renovación de los estatutos de la JOC, de la Juventud Obrera Cristiana, y de la Federación de Cáritas Diocesana, Cáritas Federadas en Galicia. Y se ha acordado también la supresión de la Asociación Española de Musicólogos Eclesiásticos. Quiero terminar recogiendo que también se ha puesto en marcha una reflexión sobre otra iniciativa, que es la puesta en marcha de la pastoral del deporte, en estos días en los que se ha hablado tanto de fútbol, de qué va a pasar con la Superliga o la Liga Española o la Champions.
no cabe duda de que el deporte, no solo en lo que se refiere al gran deporte que mueve tanto dinero, sino al deporte cotidiano, al que se celebra los sábados y domingos en montones de patios escolares, de campos de federaciones, de expresiones deportivas de todo tipo. Hay una gran cantidad de personas que participan y desde la Santa Sede, sobre todo de lo que supone el coloquio entre la fe y la cultura, vemos que sin duda, al igual que la música, también hemos presentado, los obispos han recibido, mejor dicho, un DVD de música de músicos católicos que fue presentado hace unas semanas, el Papa en Christus Vivit, hablando de la pastoral de los jóvenes, animó mucho a las iglesias a situarse allí donde los jóvenes están. Y la música y el deporte, no cabe duda de que son ámbitos de la vida de los adolescentes, jóvenes, también de adultos, sin duda. Y por eso la Conferencia Episcopal ha iniciado una reflexión con la intención de una puesta en marcha de lo que pudiéramos llamar un foro, un ámbito, para hablar de lo que genéricamente pudiéramos denominar pastoral del deporte. Sí, falta, y es verdad, estaba en el orden del día, recuerdan, la posible elección del gran canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca. Todo ello porque en la última comisión permanente don Ricardo Blázquez había anunciado pues su deseo de acabar ya su mandato. El mandato del gran canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca no tiene un plazo prefijado en los estatutos, sino que la persona que lo asume bien puede renunciar o bien la propia asamblea plenaria, que es en definitiva quien hace la elección del gran canciller, pues pensar que llega el momento de elegir a otro gran canciller. Entonces, don Ricardo lo había presentado, pero al hacer la presentación en esta asamblea plenaria y, por consiguiente, una vez aceptada la renuncia, el elegir a un nuevo canciller, no se le ha aceptado la renuncia a don Ricardo. Se le ha pedido que haga el esfuerzo de continuar al menos hasta la próxima asamblea plenaria. Eso también tiene una razón de ser, porque en los propios estatutos se habla de la vinculación que el obispo de Salamanca ha de tener con la Universidad Pontificia y que si no es el presidente sea en todo caso el vicepresidente. Como quiera que el actual obispo de Salamanca ha presentado ya su renuncia y puede aparecer un nuevo obispo de Salamanca en los próximos meses, quizás, ¿no? Pues entonces parecía más oportuno para el buen juicio de la propia asamblea plenaria tener todos los datos a la hora de hacer esta propuesta. Se le pidió a don Ricardo que continuara al menos hasta noviembre. Don Ricardo Blázquez ha aceptado y no se ha llevado, por tanto, la elección, sino que el que ya era gran canciller continuará siéndolo al menos en los próximos meses. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Lo hacemos como hacemos habitualmente, lo hacemos desde aquí y también podéis pedir levantando las manos en los que estáis a través de Zoom y os voy dando paso y también si alguien quiere por chat o lo que sea, me vais diciendo. Había levantado José Mariano Alpotro y luego Laura. Hola, buenos días. Yo quería hacer dos preguntas. Uno era en relación al testamento vital. Quería saber, porque dicen que van a hacer una campaña de difusión, la gente que quiera firmar este testamento vital, luego cada uno tiene que preguntar o enterarse en su comunidad autónoma, la conferencia episcopal o las diócesis van a apoyar esto. Sí. Esta es una cuestión y la otra, una cosa muy concreta, era en concreto si hay algún proyecto que se pueda hablar de que se va a hacer en el año de la familia. Respecto a la primera cuestión, sí, está previsto que la campaña que ofrezca este texto de referencia del testamento vital, que anime a hacer este texto, esta declaración de últimas voluntades en favor de la vida y de la defensa de la vida, tenga luego una concreción en cada comunidad autónoma haciendo referencia a los requisitos que en esa comunidad autónoma se pidan. Sí. Y entonces, claro, hay un compromiso por parte de las diócesis en las respectivas comunidades autónomas a completar, digamos, el folleto del testamento vital con la información referida a la comunidad autónoma. Con todo, en la página web de la conferencia donde se habla del
lo que nosotros hemos dicho sobre la ley de eutanasia, se habla también del testamento vital, están recogidos al menos la regulación de las comunidades autónomas. Pero no cabe duda que para facilitar esto, sin necesidad de cada cual tenga que ir a consultar un decreto de su comunidad autónoma, se va a tratar de facilitar por parte nuestra. Sin duda puede haber otras organizaciones que también quieran realizar campañas similares, u otros puedan pedir que se haga el testamento vital pidiendo la eutanasia. En todo caso, nosotros daremos la información adecuada. Respecto a la siguiente cuestión, sí que hay, quiero señalar en este momento solo 2 actividades, una, digamos, cotidiana, mensual, que es la difusión del vídeo del Papa, el vídeo mensual, en el que el Papa va explicando Amoris Laetitia, y al mismo tiempo que se ofrece ese vídeo mensual, pues ofrecer un pequeño material que ayude a la reflexión y el conocimiento de Amoris Laetitia. Y quizás una de las actividades, yo creo, más importantes, es que queremos realizar una llamada Semana del Matrimonio. Habitualmente en nuestras iglesias hacemos habitualmente una Semana de la Familia, y un Día de la Familia en diciembre, al hilo de la fiesta de la Sagrada Familia, o las diócesis organizan a veces en otros momentos encuentros familiares. Nosotros pensamos que en este momento, incluso socialmente, institucionalmente, en la vida de nuestras sociedades, es importante la promoción del matrimonio, de lo que el matrimonio como alianza entre hombre y mujer, alianza entre hombre y mujer abierta a la vida en un momento de invierno demográfico tan grande como el que vivimos, es importante hacer esta propuesta de esta vocación. Nosotros hacemos campañas vocacionales para que haya chicos que vayan a los seminarios, campañas vocacionales para la vida consagrada de hombres y mujeres, ¿no? Campañas vocacionales para irse a la misión al tercer mundo. Y pensamos que en este momento es quizás más necesaria que nunca una campaña vocacional en favor del matrimonio. Y por eso haremos una Semana del Matrimonio, que en principio la propuesta que nosotros hemos hecho es que tenga lugar del 14 de febrero. Les recordaría que 14 de febrero es el Día de los Enamorados, Día de San Valentín, aunque en el calendario litúrgico de la Iglesia sea la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, patronos del Oriente y de Europa entera, pero sabemos que popularmente San Valentín, 14 de febrero, pensamos que puede ser una fecha de coloquio. En esa fecha se hacen muchas campañas publicitarias relativas a los enamorados, hay incluso ferias, por ejemplo en la ciudad de la que yo vengo hay una feria de bodas, en la que se ponen todas las posibilidades que acontecen en torno a una boda. Nosotros pensamos que proponer entonces como buena noticia que la Iglesia ofrece gracia y compañía para vivir lo que todo corazón desea, de lo que todo corazón enamorado desea, que es que quien me quiera para siempre, que quien me quiere sea fiel, que quien me quiere me acompañe incluso cuando ya parezca que no me quiere nadie. Pues entonces proponer esta buena noticia, esta belleza del matrimonio, queremos hacerlo en esa semana del 14 de febrero al 20-21 de febrero. Tenía Laura Ramírez, Europa Press. Buenos días. Yo quería preguntar, al hilo del comentario que hizo el nuncio en la inauguración de la Asamblea Plenaria sobre el tema de los abusos, pues quería preguntarle si ustedes comparten o están de acuerdo con las declaraciones de la ministra Ione Belarra en que la Iglesia todavía está lejos de cumplir con las exigencias del Papa en materia de lucha contra los abusos, como les ha dicho en la última carta, que venía a raíz de un cruce de acusaciones, declaraciones, en la que ella les acusaba de ser cómplice a la Iglesia de la violencia sexual a menores. Y por otra parte, quería preguntarles, y si ustedes les van a responder. Y por otra parte, también quería preguntarles por el cartel que ha colocado Vox se ha visto en la estación de cercanías de Sol, en la que se compara una pensión de jubilación de una persona mayor con el dinero que se destina a los menores extranjeros no acompañados. Gracias. Muy bien, vayamos por partes. Respecto a la primera cuestión, a nosotros en ese cruce de declaraciones lo que quisimos salir al paso es de una acusación grave, que es de cómplice, que es una palabra recogida en el derecho penal, y además el decir que a partir de ahora, a partir de la aprobación de la ley,
de alguna forma los obispos se van a enterar, tienen que acabar en esa situación. Evidentemente, siempre en este campo, como en otros, vamos detrás de lo que el Evangelio nos pide, de lo que el Papa nos pueda pedir, ¿no? Siempre, porque estamos, por esto decimos que estamos en un proceso de conversión. Pero yo, al hilo de esta cuestión, quería simplemente poner delante, ¿no? La Iglesia empieza a dar un giro, o a tomar conciencia de la situación de los abusos y a dar un giro normativo, porque esto ha ocurrido a partir de una norma, de la aprobación de una ley de protección de menores, que cambia, por ejemplo, la prescripción, que regula aspectos relativos a la denuncia, muchos aspectos, ¿no? Yo quisiera recordar que la Iglesia en el año 2001 hizo su primera normativa, que amplió la prescripción, que abre incluso la posibilidad de que si la Congregación para la Doctrina de la Fe, competente en algunos de los asuntos, los que afectan a clérigos, pueda levantar incluso la prescripción, todo tiempo, pero la Iglesia amplía la prescripción. Desde el año 2001, que han pasado 20 años, ha habido en España, desgraciadamente es un asunto que crece, según datos de los informes de la propia Fiscalía General, más de 220.000 denuncias en todo este tiempo. En este tiempo, en estos 20 años, en España han ejercido el ministerio 31.000 sacerdotes, de entre los presbíteros diocesanos y los presbíteros religiosos. Y en estos 20 años han llegado denuncias y se han abierto procedimientos y han llegado a la Congregación para la Doctrina de la Fe de 220 sacerdotes en estos 20 años. 220 casos que son del clero secular 144 y del clero regular 76. De estos 200 casos, de los 144 del clero secular, han sido ya resueltos 101 y 43 sigue el procedimiento abierto. Y del clero regular, de los 76 casos que en los 20 años han llegado de presbíteros religiosos que han llegado a la Congregación para la Doctrina de la Fe, 50 han sido ya resueltos y 26 casos siguen abiertos. Desde ahí, la Iglesia española ha ido, por una parte, elaborando sus propios protocolos de actuación. Quiero recordar ahora al difunto obispo de Astorga, don Juan Antonio Menéndez, ¿no?, que además recibió una encomienda de la Iglesia española, con la cual se renovaron los protocolos de carácter jurídico canónico. Por cierto, también hemos recibido de la Congregación para la Doctrina de la Fe en esta misma semana un escrito. Nosotros, cuando hicimos la visita en septiembre, el señor presidente de la conferencia, el vicepresidente y un servidor, a Roma, les llevamos nuestro proyecto de decreto general que se nos dijo que le teníamos que adecuar al Vademecum publicado por la Santa Sede. Lo hicimos, lo entregamos en Roma en septiembre y ahora hemos recibido la respuesta de la valoración positiva del trabajo que habíamos hecho y de una sugerencia, y además solo sugerencia, de poder completar 3 artículos, aprobando el resto de todo ese articulado. Hace un año, las diócesis españolas, abrieron las oficinas para recibir denuncias como mínimo o oficinas para llevar a cabo algún otro tipo de actividades relativas con la prevención, la recepción de denuncias, la atención de las víctimas, el cuidado de la presunción de inocencia, lo que fuere. Y ahora hemos dado este otro paso. Una vez que ya se han constituido las oficinas, creemos que es muy importante una labor de comunión entre todos nosotros, de expresar lo que vamos conociendo y al mismo tiempo situarnos en un deseo de colaboración con la sociedad. Acaba de aprobarse esta ley. Entonces, para nosotros es especialmente, no ya solo doloroso, no ya solo que nos parezca injusto, sino que creo que no es adecuado de poner como todo el foco al hablar de los abusos en la Iglesia, que evidentemente para nosotros es un escándalo que estos abusos se produzcan en la Iglesia, pero tenemos un verdadero problema social.
los informes de diversas asociaciones, los informes de la Fiscalía General del Estado, nos hablan de una problemática que afecta a la sociedad española en ámbito familiar mayoritariamente, en ámbitos educativos y deportivos, en muchos ámbitos. Nosotros reconocemos que en algún tiempo de todo este camino hemos podido caminar demasiado despacio. En otra época incluso mirar para otro lado o querer decir los trapos sucios se lavan en casa y no querer hacer expresión pública de esto. Desde la entrevista tenida, que también en la carta a la que hace referencia la pregunta se recoge, con un representante de la Fiscalía General en octubre del 2019, es verdad que tuvimos esa entrevista, intercambiamos, además de los puntos de vista, el protocolo que nosotros teníamos, el acuerdo de colaboración inmediata cada vez que se reciba una denuncia, de hacerla llegar a la Fiscalía o a la Policía, aceptando el propio representante de la Fiscalía que es elemental hacer una previa valoración de la verosimilitud de la denuncia. En esta misma quincena, en Murcia ha habido una denuncia, se recibe la denuncia y a los 4 días de recibir la denuncia, la propia diócesis de Murcia presenta su denuncia a las autoridades judiciales. Y esto es algo que, aunque afortunadamente los casos han sido pocos en estos últimos meses, como desgraciadamente sigue habiendo alguno, inmediatamente que se produce la denuncia, en sede eclesial, digamos, nosotros, o bien porque la propia familia quiera realizarlo, o el propio afectado o afectada de los abusos quiera realizarlo, nosotros, si no, ponemos en comunicación de las autoridades judiciales lo que esto ocurre. Seguramente hemos ido durante un tramo del camino despacio, pero no me cabe duda de que la Iglesia española, la Iglesia universal encabezada por el Papa Francisco, puede decir a la sociedad: tenemos un problema, le tenemos todos. Nosotros hemos ido dando unos pasos, tenemos una experiencia, agradecemos la ayuda que se pueda realizar, aunque a veces sea una ayuda crítica, realizada a través de otras asociaciones, de medios de comunicación social, pero los datos, por una parte, son los que son, y por otra parte, las medidas, las propuestas, los equipos de trabajo, el deseo de colaboración y de ayuda está ahí presente y dispuestos, como no, una reunión como la que hemos tenido y la creación de este servicio de la conferencia, sin duda va a ser un estímulo para el trabajo en cada una de las diócesis y un instrumento de coordinación con otras realidades eclesiales. Respecto a la segunda de las cuestiones que me planteaba, respecto a un cartel, a mí me parece doloroso que se pongan en conflicto dos realidades problemáticas de nuestra sociedad. Por una parte, yo he hecho referencia ahora a los problemas de los mayores, de soledad, de residencias, de pensiones, y por otra parte, la realidad de los inmigrantes, de la inmigración, que es un signo de los tiempos. Y entonces poner eso en conflicto, es verdad que se expresa una realidad de problemas que tenemos, pero yo creo que la clave, por lo menos la clave que inspira la doctrina social de la Iglesia, es que no podemos poner en la balanza unos pobres contra otros o unas necesidades contra otras. Es verdad que luego los gobiernos tienen que hacer un discernimiento y cómo administrar recursos escasos, pero no enfrentando en el imaginario de una propia sociedad, en las emociones de los posibles votantes, a unas necesidades con otras. Vale, hay varias peticiones también por Internet. Vamos a dar paso a alguna de Internet que han llegado ahora antes que vosotros y luego seguimos con vosotros también. Quería preguntar Minerva Oso de Radio Nacional. No sé si le abrimos desde ahí. Hola. Hola, ¿qué tal, Minerva? Te oímos muy bien. No la oímos muy bien. Ahora le hemos dejado de oír muy bien. Espera un momento. Ahora activar. ¿Ahora? Sí, muy bien. Sí, era problema mío. Buenos días. Precisamente en relación con la última pregunta de mi compañera Laura, precisamente, no sé si lo han oído, la candidata de Vox en Radio Nacional, en una entrevista esta mañana, decía que
era uno de las mayores beneficiadas por el costo de los menores, de la atención a los menores extranjeros. Una de las mayores beneficiadas, perdón. Beneficiadas. Y bueno, quería saber qué opinión les merece esta... Como se puede imaginar, estando en los trabajos de la Asamblea Plenaria, no he escuchado las informaciones. Lo que yo creo que Cáritas, y especialmente citaría a las Cáritas de las dos diócesis canarias, lo que se están viendo es desbordadas por la problemática que está ocurriendo. Y yo creo que tanto los obispos canarios como las propias Cáritas diocesanas de las dos diócesis de las islas se han manifestado y incluso se les hizo la propuesta de gestionar ellos mismos toda la atención a los que allí están de alguna forma como refugiados. Yo creo que desde Canarias se ha denunciado por parte de la Iglesia en Canarias el riesgo, digámoslo entre comillas, de hacer de las Islas Canarias una especie de Lampedusa II, ¿no? Que la propia Unión Europea de alguna forma quiera evitar que lleguen al continente personas que vienen desde África haciendo de las Islas Canarias un refugio. Yo creo que esto es lo que ha ocurrido con Cáritas, que se ve desbordada. Que con motivo de esto, tanto los donativos de los fieles como ayudas de las administraciones públicas hayan llegado a Cáritas es verdad. Los fieles están siendo más generosos, no solamente por el tema de los migrantes, sino también por todas las consecuencias de la crisis económica que estamos viviendo, y también las administraciones públicas realizan ayudas a Cáritas para que pueda realizar esta tarea. A mí me consta de que Cáritas ha renunciado a algunas ayudas porque no quiere hacer una tarea que piensa que no le corresponde o que podía ser coartada de lo que nos parece una posición injusta de las administraciones públicas. Siguiente pregunta, tenemos a Danilo Albín, Diario Público. Por ahora no. Hola, sí, hola, se me oye ahora. Muy bien. Sí. Sí, quería formular dos preguntas. Por un lado, quería consultar, al hilo de lo que comentaba recién, cómo calificaría las relaciones actuales con el gobierno, con el gobierno de coalición. Eso por un lado. Y además quería preguntar concretamente qué opinión le merece que a día de hoy, cada año, principalmente en torno al 18 de julio o al 20 de noviembre, existan iglesias españolas que acogen misas en homenaje al dictador Francisco Franco. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Muchas gracias. Respecto de la primera cuestión, las relaciones con el gobierno de una nación se miden, yo creo que con dos ritmos. Lo que pudiéramos llamar el ritmo de las actividades ordinarias que podemos tener a la hora de un interés compartido por el bien común en diversas gestiones, y en ese sentido yo tengo que decir que las relaciones con diversos ministerios con los que hemos podido estar en contacto en los últimos meses han sido cordiales y constructivas. Y hay otro tipo de relación que es lo que puede marcar un tipo de propuesta de más medio, de más largo plazo, que son las cuestiones que tienen que ver con la legislación. Es verdad que las leyes las aprueban las Cortes Españolas, Congreso de los Diputados y Senado, pero la iniciativa legislativa es del Gobierno. A nosotros en los asuntos de iniciativa legislativa pues hemos de reconocer que nos hubiera gustado hablar más, haber dejado más clara nuestra propia opinión en el proceso como un sector de la sociedad, sin querer tener una influencia mayor de la que nos corresponde. Y en este sentido, en cuanto al programa legislativo, sí que tenemos una preocupación, porque vamos viendo cómo se asienta una propuesta antropológica. Incluso en la última ley, la que hemos empezado hablando, de la Ley de Protección del Menor, yo creo que hay dos cuestiones, como es la propia comprensión antropológica, que se manifiesta en la ley de los niños, de las niñas, a la hora de la propia educación sexual, del significado que se puede dar a los llamados propuestas o situaciones de cambios de sexo y demás, ¿no? Es una cuestión que nos preocupa porque nos parece que sin una antropología adecuada
es muy difícil que se puedan atajar la raíz de los problemas, cuando hemos visto además que mayoritariamente los problemas que tienen que ver con la protección de menores acontecen en ámbitos familiares y sociales, en ámbitos familiares y educativos, entendiendo por educación en el sentido más amplio, y también nos parece que en esa misma ley queda muy disminuida la importancia que se da a la familia, a la patria potestad de los padres, como queriendo establecer una relación entre el individuo y el Estado, disolviendo los cuerpos intermedios, en este caso fundamentalmente la familia o los grados asociativos. Esto vemos que en unas propuestas legislativas y en otras, la ley de educación, la ley de eutanasia de la que ya hemos hablado, esta ley de protección del menor, los anuncios de otras leyes relativas con las identidades de género o con la transexualidad, otras leyes de reforma ampliando las posibilidades de la ley del aborto, ciertamente esta propuesta nos preocupa y en ese sentido las relaciones con el Gobierno y su propuesta legislativa son de desencuentro, lo cual no quita que en muchas otras cuestiones del día a día de querer colaborar, tanto en asuntos sociales como en otras gestiones, los diálogos que hemos mantenido respecto a las cuestiones de inmatriculación o aspectos fiscales, pero que son, desde nuestro punto de vista, asuntos de interés menor, nuestra relación es adecuada, guardando el respeto institucional que unos y otros nos merecemos, y desde el punto de vista del programa legislativo, que además termina siendo un programa antropológico y por tanto un programa de sociedad, nuestra relación es de preocupante discrepancia. La otra cuestión, la Iglesia siempre le parece bien orar por los difuntos. Entonces, en ese sentido, no tenemos ningún problema en que se hagan oraciones por cualquier tipo de difuntos y cualquier familia, cualquier persona puede hacerlo. Lo que ocurre es que en la pregunta ha ido otra cuestión, que es el subrayado de la palabra homenaje. El propio ritual de exequias de la Iglesia Católica dice que los rituales de exequias no se conviertan en un homenaje al difunto, que eso cada vez vemos que ocurre más en general en nuestras propias vidas familiares, sino en una súplica a Dios, agradeciendo y pidiendo también perdón, porque nosotros en las exequias pedimos al Señor que su Pascua redentora se aplique a nuestra vida. O sea que ofrecer la Eucaristía pidiendo perdón para los pecados de la persona por quien se ofrece, ofrecer la Eucaristía pidiéndole al Señor que conceda el eterno descanso a las personas por las quien se pide, a la Iglesia siempre le ha parecido bien y además nos parece que es una buena noticia que esto se haga. Hacer de las exequias o de las Eucaristías por los difuntos homenaje y menos aún actos políticos, eso indudablemente no nos parece bien, no nos parece adecuado y me consta que en bastantes diócesis, cuando en un caso como el que plantea u otros similares se ha querido hacer de las celebraciones litúrgicas de la Iglesia actos de significado político, hemos hecho lo posible por tratar de evitarlo. Tiene una pregunta Almudena de Servimedia. Sí, hola, buenos días. Nos acaba de llegar un comunicado de los obispos de Madrid que de cara a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo. Y bueno, como se está viendo que estas elecciones tienen una cierta clave nacional, me gustaría saber también la opinión de la Conferencia Episcopal de cara al llamamiento a la responsabilidad del voto que hacen los obispos madrileños. Y como dijo el otro día el presidente de la Conferencia Episcopal en el discurso inaugural, ese llamamiento también se extendería, no sé si siguen en esta línea, a atender puentes. Esto último no lo he entendido bien, perdón. Ese llamamiento se llamaría también a atender puentes, a conciliar distintas... Sí. Quiero decir que en unas elecciones de tipo local son los obispos de la Iglesia local los que iluminan desde la doctrina social de la Iglesia al pueblo de Dios, y es lo que creo, me acaba de llegar a mí también el comunicado, que los obispos de las 3 diócesis que tienen su territorio
en el seno de la Comunidad Autónoma de Madrid han realizado, y a la Conferencia Episcopal no le corresponde hacer este tipo de juicio. Sí, a veces la Conferencia Episcopal lo ha hecho o no en las elecciones generales, pero en las elecciones locales, en las elecciones autonómicas, siempre son los obispos del lugar los que realizan, y por eso yo no puedo más que decir que los obispos de las 3 diócesis han realizado este texto y que animan a ejercer el voto responsable. Yo, en general, y el texto de los obispos seguro que lo recoge así, hemos de decir que los principios de la doctrina social de la Iglesia son los que permanentemente iluminan a lo que no deja de ser luego un juicio prudente entre los fines y los medios que luego cada elector ha de realizar. Por otra parte, estas elecciones van a elegir un gobierno de duración de 2 años. Entonces, démosle la importancia que tienen, que sin duda son unas elecciones importantes, pero situámoslo en el espacio, Comunidad Autónoma de Madrid, en el tiempo, para dentro de 2 años, pero yo no puedo menos que remitirme al texto de los 3 obispos, de los obispos titulares y de los obispos auxiliares de estas 3 queridas diócesis de esta comunidad autónoma. Muy bien, tenía pedida la palabra Fernando Beltrán, de Info Vaticana, dice que al final no preguntará. Íñigo Domínguez, del País. Ya te vemos y ahora seguramente te escuchamos. Ahora. Hola, espero que me escuchéis. ¿Me escucháis? Sí, muy bien. Sí. Estupendo. Bueno, buenos días y gracias por la rueda de prensa y por facilitarnos el trabajo también para hacerlo desde casa. Yo quería preguntarle sobre estas cifras que ha dado de la Congregación de Doctrina de la Fe, que si no me equivoco hasta ahora no se conocía, porque nunca se había especificado el número de casos que habían llegado desde España, ¿no? Nunca se había aclarado. Entonces, quería saber si también tiene, aparte del número de sacerdotes y religiosos, el número de víctimas que están involucrados en estos casos contabilizados por Doctrina de la Fe, y si van a hacer públicos detalles, obviamente no sé si el nombre de las personas, pero al menos las fechas, los lugares en los que se han producido, o las diócesis, para tener una mínima fotografía de los datos. Y luego saber si también tienen datos de años anteriores, porque estos son desde el 2001, por lo que creo que Sí. ha dicho. Entonces no sé si disponen también de información de décadas anteriores. Y por último, y no sé si le he dicho demasiadas preguntas y se va a acordar de todas, si tienen también el número de denuncias que han recibido en las oficinas que llevan abiertas Perdón, un año. Esto último no le he entendido bien. Si tienen también el número de denuncias recibidas en las oficinas de atención a las víctimas abiertas desde hace un año en las diócesis, ¿no? Ha pasado un año y quizá tienen ya una cifra de cuántas han recibido todas las diócesis. Bien, respecto a la primera cuestión, es verdad que es la primera vez que la Congregación para la Doctrina de la Fe hace públicos estos datos, es decir, que es una petición que nosotros les hemos hecho, les hicimos hace unas semanas el querer tener el conocimiento de estos datos y nos han respondido en carta del 20 de abril, o sea que ha sido muy reciente. Pero en su respuesta van los datos que yo he dado. No tengo otros datos a los que ha hecho referencia, ni de los lugares, ni de las víctimas afectadas, sino de las personas que han sido denunciadas, que se les ha abierto un proceso que desde la diócesis se ha enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe y que la Congregación para la Doctrina de la Fe o ha resuelto o está en trance de resolver. He de decir que en estos casos, como son los recibidos desde el año 2001, perfectamente puede que algunos de ellos sean de abusos cometidos antes del 2001. O sea que estos son los que han llegado a Roma porque se modificó la legislación y desde entonces, desde el 2001, se regula de esta manera, llevándolos. Pero seguramente que los primeros que llegaran fueran de abusos que quizás fueran cometidos antes, pero ciertamente en lo que la Congregación para la Doctrina de la Fe nos ha enviado solo están los datos del número de los presbíteros. Esto no lo tenemos. Y respecto a los números de las víctimas, no lo recoge tampoco. De las denuncias más recientes, precisamente
El acuerdo de crear ahora este servicio en la Conferencia Episcopal nos va a poder servir a tener en conocimiento de lo que en cada diócesis se realiza, pero yo en este momento no tengo los datos exactos puestos al día de las denuncias que se hayan recibido desde que las oficinas son abiertas. Ya en una rueda de prensa anterior, en febrero pasado, hablamos de esta misma cuestión y yo hice referencia a un número escaso de los datos que habíamos recibido en una información todavía recibida de manera informal de cada una de las oficinas. José Beltrán, de Vida Nueva. Y luego tenía Fran, y luego Laura, ya aquí, y luego volvemos otra vez al online. Buenos días. Lo primero, han hablado de que dentro de este tema de los abusos se establece un cauce también para hablar con la Fiscalía. No sé si ya es a raíz del protocolo del que también ha mencionado antes o hay alguna novedad en ese sentido. Por otro lado, sobre el testamento vital, esto es como muy practiquito. No sé si basta con que alguien lo rellene, se lo entregue a su familia y tenga la carpetita, lo tenga guardado cuando alguien está enfermo, o es necesario que ante notario, que sea de una manera muy formal, porque supongo que si no eso supondrá algún problema a la hora de cuando alguien esté en ese momento en el hospital en una situación de, pues no sé, en coma o en alguna situación así. Eso por otro lado. Y por último, desde Vox, dentro de esta campaña, pues se ha identificado a los MEN, a los menores no acompañados, con la delincuencia y como responsables de agresiones sexuales. No sé si eso, dentro de la doctrina social de la Iglesia, se puede considerar cristiano o no, ese tipo de acusaciones lanzadas desde Vox. Respecto de la primera cuestión, el hecho de que de este servicio de la conferencia se quiera poder tener la oportunidad de relación con otras instituciones, hemos dicho instituciones privadas, instituciones públicas, se menciona especialmente a la Fiscalía porque con la Fiscalía hemos tenido una relación y en esa relación se abrió la posibilidad de decir sigámoslo teniendo. No por otra cuestión, como ni que decir tiene, que este tipo de coordinaciones o de relaciones hace falta que las dos partes quieran o quieran ponerse de acuerdo y demás, pero yo puedo decir que el contacto que yo tuve en octubre de 2019 con un representante de la Fiscalía, que en concreto fue el fiscal de menores, pues el encuentro yo creo que fue de mutua ayuda, fue cordial. A veces puede uno decir que siempre se dice que los encuentros son cordiales y hay que hacer lo posible porque así lo sean. Pero además de este aspecto, iba a decir ambiental o de educación, ciertamente lo que pudimos compartir y en concreto la documentación que nosotros presentamos pues fue bien recibida. El propio fiscal nos habló de los datos, pero que la misma ley de protección de datos, cuando tantas veces se nos piden datos, pues nosotros vemos en el informe de la Fiscalía, se dice el número de delitos que hay. Pero claro, luego no podemos preguntar a la Fiscalía, a ver, de estos delitos, ¿quiénes han sido profesores o quiénes han sido de Valladolid o quiénes han sido de Murcia? No digo solo en el tema de abusos, sino en cualquiera de los del informe que desde la Fiscalía General se realiza, ¿no? Entonces, bueno, pero por eso estaba puesto. Y respecto a la segunda cuestión, yo creo que desde la doctrina social de la Iglesia se subraya la dignidad de toda persona y que, aunque es evidente que hay que tener en cuenta la realidad de los ambientes o de las instituciones de las que formamos parte, pero que los juicios hay que hacerse sobre las personas, los juicios morales, ¿no? Y en este caso a la hora de hacer de un grupo social. Pero también diciendo, si acusamos a un grupo que, por otra parte, en el propio debate de todas estas de estos días parece que el número de menores que se encuentra en Madrid tampoco es muy grande, pero si sus circunstancias vitales, si su hogar, si, por decir las 3 T's a las que suele hablar el Papa Francisco, si su tierra, techo y trabajo son inestables, pues lógicamente en una situación similar, personas de una nacionalidad o de otra, españoles o extranjeros, europeos o personas que vienen de los países del sur, nos podemos vernos en situación como más proclive a cometer delitos, lo cual no justifica, porque la decisión de cometer un delito es una decisión personal,
pero no cabe duda de que hay ambientes o situaciones que pueden favorecer más la búsqueda de atajos para solucionar la propia existencia. Entonces, la doctrina social de la Iglesia nos hace caer en la cuenta de las dos cosas: la dignidad de la persona, la responsabilidad de cada persona. No vale decir, como las estructuras están malas, yo tengo justificación para cometer delitos. No, pero la doctrina social de la Iglesia sí reconoce de que hay situaciones ambientales o estructurales que no favorecen incluso el propio comportamiento moral de las personas. Es lo que puedo decir al respecto. Fran Otero, de Alfa y Omega. Le quería preguntar sobre el decreto general, que habían llevado a Roma, bueno, ya habían presentado, lo habían llevado. Me ha parecido entender que el Vaticano se lo aprueba definitivamente, ¿no? No, la Congregación para los... Quien es competente para ayudar a aprobar decretos generales es la Congregación para los Obispos. Doctrina de la Fe, que es la que lleva los asuntos referidos a abusos, y la que había publicado el Vademecum, nos dice: esto, lo que ustedes nos presentan está conforme a lo que nosotros estamos diciendo aquí, a los procedimientos que nosotros llevamos. Si siguen considerando que necesitan un decreto general, pídansele a quien le puede dar la autorización, que es obispos. Pero los decretos generales son necesarios cuando es necesario, digamos, como una regulación que queremos que obligue a todos. Cuando ya, de facto, los obispos de nuestras diócesis están aceptando lo han asumido como que fuese ya decreto general, lo mismo la formalidad de que lo sea, lo mismo no es necesaria. Con todo, sí que hemos decidido en estos días valorar la posibilidad de hacerlo llegar, porque el decreto general, además, sería de obligado cumplimiento no solo para las diócesis, sino para congregaciones religiosas y demás. Por eso también queremos dialogarlo con ellos. Pero lo importante es que ya las orientaciones que teníamos, lo que habíamos presentado, como ahora este texto enriquecido, es el que está sirviendo ya actualmente en cada una de nuestras diócesis para abordar los procedimientos, pocos o muchos, que se hayan podido presentar en nuestras vidas diocesanas, en las oficinas. Ya está sirviendo de facto en las diócesis, aunque no sea decreto general. Laura Daniele, del periódico ABC. Sí, buenos días. Quería saber si, bueno, viendo que el diálogo con el Gobierno en materia legislativa es poco o casi nulo, si la Conferencia Episcopal se ha planteado pedir al defensor del pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad a la ley de eutanasia. Y luego también quería saber si tenían noticias sobre, bueno, esta ley de libertad de conciencia que figura en el pacto de gobierno entre PSOE y Podemos, cuyo digamos, objetivo, según plantea este pacto, es desarrollar un Estado aconfesional en España. Respecto de la primera cuestión, en materia de posibles recursos y demás, nosotros vemos ya los pasos que se pueden estar dando desde otros ámbitos a la hora de los posibles recursos. Y yo creo que al hilo de la eutanasia ha surgido una gran respuesta social. Hay decenas de asociaciones, muchas de ellas eclesiales, canónicas, y otras que no lo son, que son asociaciones civiles, pero que llevan haciendo un trabajo conjunto no solamente de oposición a la ley, sino de hacer caer en la cuenta de que hay como una alternativa cultural de por medio a la hora de la comprensión de la persona y de la relación de la persona con la sociedad y con el Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que quizás desde estos ámbitos pueda realizarse la presentación de los recursos, ¿no? Respecto, perdón, Daniel, Laura, la otra cuestión. Ah, sí. Es una cuestión que también hemos hecho llegar, ¿no? Una preocupación por reducir la libertad religiosa a una cuestión de solo conciencia. Seguramente haga juego con una propuesta general de privatizar la vida de la fe o de encerrar el ejercicio de la propia fe bien en el seno de la propia conciencia o en la sacristía de cada templo, y no ayudar a caer en la cuenta de que la libertad religiosa, que sin duda tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con la pertenencia a un pueblo, tiene que ver con la iluminación de la propia razón
y de, por tanto, la capacidad de juicio sobre los acontecimientos cotidianos con la expresión pública de esa misma fe, no solo en el culto, sino en la presencia pública de lo que significa la fe vivida en un pueblo por parte de los propios creyentes, ¿no? En ese sentido, todo lo que una reforma del actual estatus reconocido en la Constitución y luego en la Ley Orgánica sobre la libertad religiosa, que ya ha cumplido 40 años, pues para una reducción de lo religioso al ámbito de lo privado, al ámbito de la conciencia sin manifestación pública o al ámbito de la sacristía sin plaza pública, sin calle, sin tejido social, pues evidentemente nos preocupa. Quería hacer una última pregunta a José Beltrán. Bueno, no sé si es última, no. Lo que se ha quedado pendiente es lo perdona. El testamento. Sí, a mí también se me ha olvidado. Sí, no, del testamento vital, sí, ya lo recuerdo. Sí, no. La situación del testamento vital actual no vale con llevarlo en la cartera. No vale con que llevado en la cartera se ponga en la mesilla del hospital. No sirve. El testamento vital, según la regulación actual de las comunidades autónomas y lo que refiere la propia ley, pide que sea registrado en un registro público de tal manera que se incorpore al historial de un paciente. De tal manera que, por tanto, en un hospital, cuando se teclea el historial de un paciente, además de decir, como sería en mi caso, que tengo una operación del corazón o que llevo audífonos, pues también el poder decir que esa persona ha hecho una declaración de sus últimas voluntades para tenerlo en cuenta. Y eso pide acudir a un registro o cumplir lo que en la regulación de cada comunidad autónoma se diga, de tal manera que la publicidad y la incorporación a los registros sanitarios, digamos, pues se produzcan. Por eso, ciertamente supone un esfuerzo. Nosotros también, dentro de nuestra campaña, quisiéramos hacer un llamamiento a que se facilite esto lo más posible, incluso con los recursos electrónicos, digitales que hay hoy, pero también hay que pensar la situación de algunas personas en el que incluso si desplazarse a un registro es complicado, pues el hacerlo por vía telemática puede ser más fácil, pero tiene otras dificultades. Pero ciertamente las exigencias actuales de la publicidad de esta decisión piden algo más que llevar en la cartera el testamento. Pues nada más, vamos a ir terminando entonces esta rueda de prensa. Veo que hay una pregunta más de Íñigo Domínguez, que pregunta si se puede volver. Pues hacemos la última pregunta, así con la brevedad que nos caracteriza a todos y la contestación también, y así. No sé si tienes audio ya. Sí, activamos ¿hay audio aquí? ¿Me oís? Ahora sí. Sí. Gracias otra vez. Al hilo de las cifras que mencionaba antes, el país también publicamos el otro día una contabilidad que hemos hecho, que supongo que conocerá, que bueno, salen más números, pero bueno, lo que yo le quería preguntar es si oficialmente lo que creo que han dicho siempre es que... Perdón, que se va la onda. Se va el sonido aquí. A ver, sí. Voy a colocar el micrófono, que a ver si se oye mejor. Sí, ahora se oye así. Ah, perfecto. Lo que quería... siempre oficialmente se ha mantenido que la constancia de casos que tenían, pues pensaban que eran pocos. Entonces, como mínimo, Doctrina se habla de 220 sacerdotes en los últimos 20 años y la contabilidad que hemos hecho nosotros son al menos de 300 y pico, que no sé si sean los mismos o no, porque eso ahora de momento no hay manera de saberlo, pero bueno, por lo menos hay 800 víctimas que hemos contado nosotros, ¿no? Entonces, quería preguntar su opinión sobre estas cifras y saber si esto hace que vayan a abrir una investigación al estilo de lo que han hecho la Iglesia en Alemania o en Francia del pasado, de recabar, de saber exactamente cuántas víctimas hay y cuántos ha habido aquí para saber exactamente lo que ha ocurrido. Sí, respecto a los datos, cualquier dato de víctima es un rostro y cualquier dato de persona que ha cometido estos abusos de victimario pues es grave, incluso desde nuestra propia comprensión de sentirnos un cuerpo. O sea, eso
Yo para nada quiero disminuir la gravedad. He dado los datos y les he referenciado incluso con el número general de presbíteros, 31.000 en este tiempo, solo desde el 2001, y de casos denunciados en la Fiscalía. En todo caso, yo creo que la contabilidad que ustedes manejan, me parece que además de presbíteros hay personas que no son presbíteros. Es decir, pensemos en una congregación religiosa que tiene hermanos que no son sacerdotes y que han sido acusados de abusos. Esto no estarían en el número que yo he dicho, porque el número de la Congregación de la Fe se refiere solo y exclusivamente a presbíteros, tampoco laicos, si es que hay algún profesor de un colegio, algún profesor de religión, que a veces aparece en la contabilidad. Y son datos desde el año 2001 hasta el 20 de abril de 2021. En la contabilidad, ustedes, por ejemplo, acogen en su contabilidad lo que la Compañía de Jesús ha hecho de 100 años prácticamente y demás. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que de alguna manera son datos análogos o convergentes, teniendo en cuenta lo que nosotros decimos, que está reducido solo a presbíteros y a un tramo de tiempo y lo que plantean. La Conferencia Episcopal Española ya se ha pronunciado más veces al respecto, no tiene hoy por hoy intención de abrir una investigación. Nosotros sí que queremos escuchar en este servicio de coordinación la realidad de que nos podemos encontrar en la vida de las diócesis, lo que en cada diócesis se ha hecho, al menos las investigaciones internas, porque en cada diócesis, por supuesto, que se ha podido revisar archivos y demás, aun reconociendo que estos tipos de comportamientos pudieran recogerse en los archivos o no. Y veremos desde ahí si es necesaria alguna otra medida, pero estamos hablando ya de 20 años. Es decir, que la propia ley que acaba de ser provocada ha tenido que revisar el asunto de la prescripción. La prescripción también es algo valioso en la vida de las sociedades. Nosotros no hemos abierto esa investigación, queremos escuchar y que se escuchen mutuamente las diversas oficinas y ver situaciones, lagunas o que nos pudieran hacer pensar que fuese necesario tomar alguna otra medida que en este momento, desde luego, no se ha decidido tomar. Sara de la Torre tiene otra pregunta más. A las 3 serviremos un café para los que todavía estéis aquí. No, es broma. Sara de la Torre quería preguntar ahora. ¿Qué tal? Eso, ya. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha bajo, pero... ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo quería preguntar a raíz de la presentación de las síntesis sobre el foro, sobre el currículo de religión. Bueno, pues como usted ha comentado en la lectura de la nota de prensa, esa satisfacción por esa creación de este espacio de debate, reflexión y trabajo sobre el nuevo currículo de la asignatura en el marco de la nueva ley. Quería si nos podía comentar un poco, bueno, pues la satisfacción por esta creación de espacio de diálogo con todos y para todos. La satisfacción obedece primero a que el número de profesores de religión que ha participado ha sido muy alto. Y no solamente que participara siguiendo las sesiones por los medios telemáticos, sino que luego ha respondido a los cuestionarios. Que este interés ha trascendido al ámbito de la propia Conferencia Episcopal Española o de la sociedad española que está regulada por la ley, puesto que han participado personas de Iberoamérica y de otros lugares, incluso de Europa, lo cual hace ver el interés que este tipo de asuntos tiene. Porque además nuestro diálogo, nuestro foro interno, hemos querido mantener una permanente comunicación con el Ministerio, para que ellos supieran lo que nosotros estamos haciendo, porque en realidad nuestro foro se pone en marcha porque el Ministerio también había puesto en marcha foros sobre la LOMLOE. Y yo creo que incluso podríamos hacer una comparación del seguimiento de unos foros y otros para ver hasta qué punto este foro de religión ha suscitado el interés de profesores y de otros ámbitos. Es un ejercicio en el que, por una parte, nosotros asumimos la propuesta de la LOMLOE en su propuesta de educación competencial y, por otra parte, desde esa misma propuesta, que es pedagógica, educativa, hacemos la nuestra de, acogiendo esa perspectiva, poder ofrecer e integrar lo que son los contenidos propios de la enseñanza religiosa escolar, ¿no? También hemos querido que en el foro pudieran participar personas de diversas sensibilidades, ¿no? Personas incluso
que han formado parte de plataformas en las que han planteado una reforma del estatus de la enseñanza religiosa escolar desde hace años, ¿no? Hemos querido que fuera un ámbito de escucha de todos los implicados. Es por ahí la satisfacción. Evidentemente, luego los frutos, los que ya hemos recogido del trabajo realizado, de las propuestas de un equipo que está ya realizando el currículum, para cuando el Ministerio saque los decretos, poder ver si enlaza lo que nosotros estamos trabajando con la propuesta que desde el Ministerio se realice. Todo esto tendrá un segundo tiempo, una segunda parte, este partido, que es en cada una de las comunidades autónomas. O sea que esto es una liga de muchos partidos. ¿Sí? Bueno, pues gracias. Ahora sí, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, de un modo o de otro. Seguramente es habitual, tendremos una rueda de prensa en la tercera semana del mes de junio con motivo de la permanente, y si hubiera alguna cosa entre media, pues la convocaríamos. Ojalá que esa rueda de prensa ya pueda ser presencial y que nos podamos ver las caras ya de una vez, porque el tema de la pandemia se haya superado. Nada más, que paséis un buen día del libro, que leáis mucho, y muchas gracias a todos por vuestra presencia.